Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hey, hola amigos, mi nombre es John Fowler, soy director de Palabra de Vida en Panamá y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes con la hora silenciosa y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 al 19, pero antes quiero orar. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de escuchar de tu palabra aquí hoy. Y Señor, te pedimos que las semillas de tu palabra estén en nuestros corazones produciendo el fruto que tú quieres ver en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo vivir y cómo tú quieres que nosotros hagamos cosas aquí en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amigos, voy a leer para ustedes, espero que me escuchen bien. Aquí dice el texto: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto comen del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto y así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó al Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposo y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo
volverás. Bueno, amigos, hay mucho que podemos decir en este texto, con estos versículos. Eso es un pasaje muy famoso y conocido como la caída del hombre y de la mujer. Y eso obviamente hay mucho que puede enseñarnos. Pero hay ciertas cosas que quiero mencionar en este momento. Obviamente cosas que Dios quiere que sepamos. Primeramente, yo pienso que Dios quiere que sepamos el momento preciso cuando el pecado entró al mundo. Y eso es el pasaje, donde vemos por primera vez la presencia del pecado. Y hay mucho más que viene con eso, pero ese es el momento exacto cuando vemos, cuando todo cambió. Y desde ahí no vemos nada igual que antes. Y aquí hay tres cosas que quiero mostrar. Primero que nada, la estrategia del enemigo que vemos en versículos 1 al 6. Y hay tres cosas que vemos que siempre hace y siempre hay problemas con nosotros y tentaciones para hacer esas cosas. Pero hay tres que quiero destacar. Uno es la pregunta que hizo fue difícil para ellos, en el sentido de que ellos tenían dudas de la palabra de Dios. Entonces, un error que siempre es un problema es dudar la palabra de Dios. Y vemos también que ella realmente dijo más que Dios dijo acerca de la palabra de Dios. Dios simplemente dijo que no quería que ellos coman de ese fruto. Ella dijo, la mujer, que tampoco podían tocarlo. Y obviamente ella no conoció la palabra de Dios muy bien. Entonces no podemos dudar la palabra de Dios, no podemos desconocer la palabra de Dios. Y por último, ellos fueron en contra de la palabra de Dios y desobedecieron lo que dijo él. Entonces vemos esas tres cosas: dudar, desconocer y desobedecer la palabra de Dios. Siempre cuando eso pasa, vamos a meternos en problemas. Y el segundo es la consecuencia del pecado. Eso vemos desde el versículo 7 hasta el final del pasaje, hasta el versículo 19. Nada es igual después de ese momento. Es igual con nosotros hoy en día. La misma consecuencia podemos ver en nuestras vidas. Pero primero que nada, la relación con Dios cambió. Y después vemos que la relación entre ellos mismos, la mujer y el hombre, cambió, su prójimo. Y también vemos que la relación con ellos y el mundo alrededor, hasta con la naturaleza, cambió. Entonces hay muchos efectos. Muchas veces no podemos calcular el efecto de nuestra desobediencia con Dios y nuestro pecado. Nunca podemos ver realmente el efecto entero en el momento cuando estamos desobedeciendo a Dios. Pero eso siempre es una consecuencia del pecado. El cambio con Dios y con nosotros, con las personas alrededor de nosotros y con el mundo alrededor de nosotros. Y por último, vemos en versículo 15, que quiero leer otra vez, el plan que Dios tenía para ganar el pecado y la consecuencia. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso es un versículo que suena como misterioso. No tiene sentido cuando lo leemos por primera vez, pero al leer el resto de la Biblia nos damos cuenta que Dios está hablando de algo que va a pasar en el futuro entre Jesús y Satanás. Con la cruz, y por 3 días el enemigo va a ganar a Jesús, pero después de 3 días Jesús iba a resucitar, iba a levantar de los muertos y iba a ganar el pecado y la consecuencia del pecado. Entonces, este pasaje honestamente es un pasaje súper clave para entender el resto de la Biblia y el mensaje de la redención de la humanidad que Dios quiere que todo el mundo sepa. Y este pasaje obviamente tiene mucho que enseñarnos y hay mucho más que podemos reflejar. Pero yo quiero animarles que gasten más tiempo leyendo eso, observando lo que está ahí en el texto también, porque hay muchas
aplicaciones para nosotros en cuanto a la lucha con pecado, con cada uno de nosotros como pecadores, pero también el amor de Dios y el plan que tenía desde el principio para salvarnos, que vemos un poquito de eso en versículo 15. Bueno, hermanos, y Dios les bendiga, y esto obviamente no va a reemplazar tu tiempo con la palabra de Dios, pero ojalá eso va a bendecirles y ustedes van a estar pensando en lo que está en este pasaje por ese tiempo. Dios les bendiga. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.